Hola amigos de Encontrando a Dios. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, esa sensación de que nuestra fe se desvanece, como si Dios estuviera lejos o no escuchara nuestras oraciones. ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez te preguntes, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué mi corazón ya no arde con la misma pasión que antes? La buena noticia es que la fe no está realmente perdida, solo necesita ser reavivada. Pero aquí está la clave. Depende de nosotros dar el primer paso. Y hoy quiero compartir contigo una verdad poderosa. Si haces esto, la fe que parecía perdida volverá con fuerza. Pero antes de revelarte qué es ese esto, quiero que pienses en esto. Estamos tan ocupados buscando grandes milagros que ignoramos las pequeñas señales de Dios en nuestra vida diaria, porque a veces la respuesta no está en un cambio radical, sino en un regreso a lo esencial. En este episodio, exploraremos cómo podemos recuperar nuestra conexión con Dios, fortalecer nuestra fe y redescubrir su presencia en medio de nuestras luchas. Así que acompáñame mientras profundizamos en este viaje de restauración. Y si te dijera que la clave para recuperar tu fe no está en buscar algo nuevo, sino en recordar algo que ya sabías. Cuando nuestra fe parece debilitarse, muchas veces asociamos esa sensación con el silencio de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué no escucho su voz? ¿Por qué no siento su presencia? Pero aquí está algo que quizás no hayas considerado. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A menudo es preparación. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de esto en la vida de Job. Durante sus momentos más oscuros, cuando perdió todo lo que amaba, Dios parecía callado. Sin embargo, ese silencio no significaba abandono. Al contrario, era parte del proceso que eventualmente llevó a Job a una revelación más profunda de quién era Dios y cuál era su propósito. Hoy vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a respuestas inmediatas. Enviamos un mensaje y esperamos una respuesta en segundos. Pedimos algo y queremos ver resultados de inmediato, pero la fe no funciona así. A veces Dios nos pide esperar no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está moldeando algo en nuestro interior que solo el tiempo y la paciencia pueden revelar. Imagina esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer el silencio, lo viéramos como una invitación a escuchar más profundamente? Tal vez Dios no está lejos. Tal vez simplemente está esperando que reduzcamos el ruido de nuestras vidas para que podamos oírlo mejor. Y si el problema no es que Dios no hable, sino que estamos tan ocupados hablando que no lo escuchamos. Hoy vivimos en una era de constante conexión digital. Nuestros teléfonos nos mantienen en contacto con amigos, familiares y noticias globales. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Estamos tan conectados al mundo virtual que estamos desconectándonos de lo divino? Piensa por un momento en tus mañanas. ¿Cuál es la primera cosa que haces al despertar? Si eres como muchas personas, probablemente tocas tu teléfono antes de siquiera ponerte de pie. Revisas notificaciones, redes sociales o correos electrónicos, y aunque esto puede parecer inofensivo, puede estar robando algo mucho más valioso. Esos primeros momentos del día donde podrías estar conectándote con Dios. En Marcos 1:35 leemos que Jesús mismo se levantaba muy temprano mientras aún estaba oscuro para ir a un lugar solitario y orar. No había distracciones, ni ruido, ni pantallas, solo Él y su Padre.
¿Qué pasaría si nosotros también dedicáramos esos primeros momentos del día a buscar a Dios en silencio? No estoy sugiriendo que debamos abandonar la tecnología, eso sería poco realista, pero sí quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué tanto tiempo pasas frente a una pantalla comparado con el tiempo que dedicas a cultivar tu relación con Dios? Porque, aunque las redes sociales y las aplicaciones pueden ofrecernos validación instantánea, esa satisfacción es fugaz. En cambio, la conexión con Dios tiene el poder de llenar nuestro corazón de una paz duradera. Aquí hay una idea práctica. Intenta dejar tu teléfono a un lado durante los primeros 15 minutos de tu día. Usa ese tiempo para leer un versículo, meditar en él o simplemente hablar con Dios. Verás cómo esos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu vida espiritual. ¿Y qué pasaría si descubrieras que la clave para recuperar tu fe no está en hacer más, sino en desconectar para escuchar mejor? Hemos hablado sobre el silencio de Dios y cómo las distracciones modernas pueden alejarnos de Él. Pero hoy quiero profundizar en algo aún más personal. ¿Qué pasa cuando nuestra fe no se pierde realmente, sino que simplemente se desvía? A veces no es que dejemos de creer, más bien comenzamos a enfocar nuestra atención en cosas que no son esenciales para nuestra relación con Dios. Imagina esto. Estás conduciendo por una carretera recta hacia tu destino, pero en algún punto decides tomar un desvío porque ves un letrero que promete algo interesante, tal vez sea un atajo o una vista panorámica. Sin embargo, después de un rato, te das cuenta de que ese desvío te ha llevado lejos de donde querías estar. Esto es exactamente lo que puede suceder con nuestra fe. No la perdemos de golpe, simplemente empezamos a desviarnos poco a poco, hasta que un día nos damos cuenta de que estamos muy lejos del camino original. En Mateo 6:21, Jesús dice: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esta declaración es poderosa porque nos recuerda que nuestras acciones y decisiones revelan lo que verdaderamente valoramos. Si nuestro tiempo, energía y recursos están enfocados en metas personales, logros materiales o incluso en la búsqueda de validación externa, entonces es probable que nuestra conexión con Dios se debilite, no porque Él se haya ido, sino porque nosotros hemos cambiado de dirección. Pero aquí está la buena noticia. Un desvío no significa el fin del viaje. Podemos volver al camino correcto si estamos dispuestos a reconocer que nos desvió en primer lugar. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida en este momento? Quizás sea el trabajo. Tal vez sea la necesidad de ser aceptado por los demás. O incluso podría ser algo bueno, como servir en la iglesia, pero que se ha convertido en una carga que te aleja de tu relación personal con Dios. Lo cierto es que cualquier cosa, sin importar cuán buena sea, puede convertirse en un ídolo si toma el lugar que solo Dios debería ocupar. Permíteme compartir una historia breve. Una vez conocí a alguien que era increíblemente activo en su iglesia, organizaba eventos, lideraba grupos pequeños y siempre estaba disponible para ayudar. Pero un día, esta persona me confesó que, aunque parecía tener una vida espiritual próspera, sentía un vacío profundo. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada sirviendo a Dios que había olvidado simplemente estar con Él. Cuando decidió priorizar momentos de intimidad con Dios, todo cambió. Su fe no solo se renovó, sino que también encontró un propósito más claro y auténtico. Esto nos lleva a otra reflexión importante. La fe
no es solo acción, también es presencia. No se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto permitimos que Dios obre en nosotros. ¿Estás tan ocupado haciendo cosas para Dios que has olvidado simplemente estar con Él? Aquí hay una invitación práctica. Dedica un momento cada día para preguntarte, ¿qué estoy priorizando hoy? ¿Estoy buscando cumplir mi voluntad o la de Dios? Este simple ejercicio puede ayudarte a identificar si estás en el camino correcto o si necesitas hacer ajustes. ¿Y qué pasaría si descubrieras que la clave para recuperar tu fe no está en buscar algo nuevo, sino en regresar a lo que siempre fue esencial? A menudo pensamos que la fe es algo que solo florece en los momentos de calma y prosperidad. Pero ¿qué pasa cuando todo parece estar cayendo a pedazos? Cuando las dificultades nos rodean y sentimos que estamos atrapados en una oscuridad que no podemos escapar. Aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. Las sombras son el lugar perfecto para encontrar la luz de Dios. En el Salmo 23, David escribió: «Aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Fíjate en las palabras, valles de sombra de muerte. No dice colinas soleadas o prados verdes. Habla de los lugares oscuros, los momentos difíciles, los desafíos que parecen insuperables. Y sin embargo, David declara que incluso allí, en medio de esa oscuridad, Dios está presente. ¿Por qué crees que Dios permite que enfrentemos momentos tan difíciles? No es porque Él quiera castigarnos o abandonarnos, más bien es porque esos momentos tienen el poder de revelar quién es Él realmente. Cuando todo lo demás falla, cuando nuestros planes se desmoronan, cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando nuestras esperanzas parecen perdidas, es entonces cuando aprendemos a depender completamente de Dios. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado durante años. Sin embargo, en cada uno de esos momentos oscuros, Dios estaba obrando. José pudo haberse amargado, enfadado o perdido la fe, pero en lugar de eso, eligió confiar en que Dios tenía un propósito mayor. Al final, José llegó a comprender que aquellos momentos de sufrimiento fueron necesarios para llevarlo al lugar donde podía salvar a su familia y a toda una nación. Hoy, quizás te encuentres en un valle oscuro. Tal vez estés lidiando con una pérdida, una enfermedad, una ruptura o un fracaso. Puede que sientas que Dios está lejos, que no entiendes por qué estás pasando por esto. Pero quiero recordarte algo importante. Dios nunca desperdicia un dolor. Cada lucha que enfrentas tiene el potencial de transformarte, de enseñarte algo nuevo, de acercarte más a Él. Aquí hay una pregunta provocativa. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tus luchas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en tu fe? Porque aunque no lo veas claramente ahora, Dios está usando estas circunstancias para moldearte, para fortalecerte y para prepararte para algo más grande. Permíteme compartir una idea práctica. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, intenta preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios en medio de esto? Cambiar la forma en que vemos nuestras luchas puede cambiar por completo nuestra perspectiva. También quiero destacar algo importante. No estás solo en este proceso. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos aislados, como si nadie más entendiera lo que estamos pasando. Pero recuerda que Jesús mismo
experimentó el sufrimiento. En Hebreos 4:15 se nos recuerda que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús sabe lo que es sentir dolor, rechazo y soledad, y porque Él lo experimentó, puede consolarnos de manera única en nuestros momentos más oscuros. Y si descubrieras que las sombras en tu vida no son un castigo, sino una invitación a experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, cuando nuestra fe parece perdida o débil, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos solos en esta lucha. Nos aislamos, creyendo que nadie más entiende lo que estamos pasando o que nuestras dificultades son demasiado vergonzosas para compartirlas. Pero aquí está una verdad poderosa. Dios nunca diseñó la fe para ser vivida en soledad. En Eclesiastés 4, 9, 10 leemos: Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará al otro. Estas palabras nos recuerdan que somos más fuertes juntos. Cuando enfrentamos momentos de duda, cansancio o desánimo, necesitamos personas que puedan sostenernos, animarnos y recordarnos quiénes somos en Cristo. Piensa por un momento en tu propio camino de fe. ¿Quiénes han sido esas personas que te han ayudado a mantener la esperanza cuando todo parecía oscuro? Tal vez fue un amigo que oró contigo en un momento difícil, un pastor que te ofreció sabiduría, o incluso un desconocido que te dio una palabra de ánimo justo cuando más lo necesitabas. Esas conexiones no son coincidencias, son parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Pero aquí está el desafío. Muchas veces, cuando nuestra fe se debilita, tendemos a alejarnos de los demás en lugar de acercarnos. Nos avergonzamos de admitir que estamos luchando o simplemente no queremos ser una carga para los demás. Sin embargo, hacer esto solo profundiza nuestro aislamiento y debilita aún más nuestra conexión con Dios. En Hechos 2, 42-47 vemos un hermoso ejemplo de cómo la comunidad primitiva vivía su fe juntos. Se reunían diariamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, compartir sus comidas, orar y cuidarse unos a otros. No había egoísmo ni competencia. Todos compartían lo que tenían y buscaban el bienestar mutuo. Como resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, su unidad y amor por los demás eran un testimonio poderoso del amor de Dios. Hoy vivimos en un mundo donde la individualidad suele ser exaltada. Nos dicen que podemos lograrlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos depender de los demás. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La fe no es un viaje solitario, es una experiencia comunitaria. Necesitamos a otros para recordarnos la verdad cuando olvidamos, para orar por nosotros cuando no tenemos fuerzas y para celebrar con nosotros cuando experimentamos victorias. Aquí hay una pregunta provocativa. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver a los demás no como competidores, sino como compañeros en este viaje de fe? Porque, aunque nuestras luchas pueden ser únicas, también compartimos muchas similitudes. Todos hemos enfrentado momentos de duda, temor y desesperación. Y cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que otros entren en nuestro proceso, creamos un espacio donde Dios puede obrar de maneras poderosas. Permíteme compartir una historia breve. Una vez conocí a una mujer que estaba atravesando una temporada muy difícil en su vida. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y sentía que su fe se estaba desmoronando. Durante meses,
Evitó hablar con sus amigos de la iglesia porque no quería que la vieran como una fracasada. Pero un día decidió ser vulnerable y compartir su lucha con un pequeño grupo de personas en quien confiaba. Lo que sucedió después la sorprendió. En lugar de ser juzgada, fue abrazada. Sus amigos comenzaron a orar por ella, a animarla y a ayudarla a encontrar soluciones prácticas para sus problemas. Poco a poco, su fe comenzó a renovarse, no porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque descubrió que no estaba sola. Esta es una lección importante para todos nosotros. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fuerza. Cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que otros nos acompañen en nuestras luchas, creamos un ambiente donde la gracia de Dios puede fluir libremente. Aquí hay una invitación práctica. Si has estado luchando en silencio, considera dar el primer paso hacia la comunidad. Busca a alguien en quien confíes y comparte lo que estás enfrentando. O si conoces a alguien que parece estar pasando por un momento difícil, acércate a esa persona. Ofrece una palabra de ánimo, una oración o simplemente tu presencia. A veces lo que más necesitamos no son respuestas, sino saber que alguien está dispuesto a caminar con nosotros. Y si descubrieras que la clave para recuperar tu fe no está en intentar hacerlo todo solo, sino en abrirte a la comunidad que Dios ha puesto a tu alrededor. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil enfocarnos en lo que falta, en lo que duele o en lo que no entendemos. Pero aquí está algo que quizás no hayas considerado. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y restaurar nuestra fe. Dar gracias no es solo un acto de cortesía o una práctica religiosa. Es una decisión consciente que puede transformar nuestro corazón y abrirnos a la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjate en las palabras en toda situación. No dice solo cuando todo va bien o cuando recibes una bendición. Dice en toda situación. Esto incluye los momentos buenos, los malos y los realmente difíciles. ¿Por qué? Porque la gratitud no depende de nuestras circunstancias. Depende de nuestra confianza en quién es Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Pero sé que esto puede sonar complicado. ¿Cómo podemos dar gracias cuando parece que todo está saliendo mal? Permíteme compartir una historia bíblica que ilustra el poder de la gratitud en medio de la adversidad. En Lucas 17, leemos sobre los 10 leprosos que se acercaron a Jesús pidiendo sanidad. Él les dijo que fueran a presentarse ante los sacerdotes, y mientras caminaban, fueron sanados. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para dar gracias. Jesús le preguntó: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Aquí está la lección. Aunque todos experimentaron la misma bendición, solo uno decidió detenerse y expresar gratitud. Y fue ese hombre, específicamente, quien recibió algo más profundo, la afirmación de Jesús diciendo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta historia nos recuerda que la gratitud no solo es un acto de reconocimiento hacia Dios, sino también una forma de fortalecer nuestra fe. Cuando damos gracias, estamos declarando que confiamos en su bondad, incluso cuando las cosas no parecen ir como esperábamos. Es una manera de decir: Señor, aunque no entiendo todo lo que está pasando, sé que tú estás obrando en mi vida. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué tan a menudo practicas la gratitud en tu vida diaria?
Tal vez pienses que no tienes mucho por lo que estar agradecido, especialmente si estás atravesando una temporada difícil. Pero aquí está la clave. La gratitud no se trata de negar las luchas, se trata de enfocar nuestra atención en lo que Dios ya ha hecho y está haciendo. Por ejemplo, tal vez hoy no puedas dar gracias por tus circunstancias actuales, pero puedes dar gracias por la provisión de Dios en el pasado. O tal vez no puedas ver una salida clara a tus problemas, pero puedes agradecer por la promesa de que Dios nunca te abandonará. Incluso en los días más oscuros, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Un amigo que nos apoya, un techo sobre nuestras cabezas, un alimento en nuestra mesa, o simplemente el hecho de que hemos despertado para vivir otro día. Aquí hay una pregunta provocativa. ¿Qué pasaría si comenzaras cada día buscando al menos 3 cosas por las que dar gracias a Dios? Podrían ser cosas grandes o pequeñas, evidentes o sutiles. Lo importante es entrenar tu corazón para buscar lo bueno, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece caótico. Permíteme compartir una idea práctica. Dedica unos minutos cada mañana para escribir en un diario, o simplemente mentalmente 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como el aroma del café, una conversación significativa con un amigo o la oportunidad de empezar de nuevo. Verás cómo este pequeño hábito puede cambiar tu perspectiva y fortalecer tu conexión con Dios. También, quiero destacar algo importante. La gratitud no elimina los problemas, pero cambia cómo los enfrentamos. Cuando elegimos enfocarnos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, encontramos fuerza para seguir adelante. En lugar de quedarnos atrapados en la frustración o el miedo, comenzamos a ver las posibilidades que Dios está abriendo en medio de la tormenta. Finalmente, quiero recordarte que la gratitud no es solo un acto individual. También puede ser una fuente de ánimo para los demás. Cuando compartimos lo que estamos agradecidos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Imagina el impacto que podrías tener si, en lugar de hablar constantemente de tus problemas, comenzaras a compartir las bendiciones que has recibido. Serías una luz en medio de la oscuridad, un recordatorio vivo de la bondad de Dios. Y si descubrieras que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, sino una puerta para recibir aún más de la presencia de Dios, hoy hemos recorrido un camino juntos explorando cómo podemos recuperar la fe que parecía perdida y devolverle su fuerza en nuestras vidas. Permíteme recordarte brevemente los puntos clave que hemos abordado. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Aprendimos que cuando sentimos que Dios está lejos o callado, puede ser porque Él está moldeando algo en nuestro interior que solo el tiempo y la paciencia pueden revelar. En lugar de temer el silencio, debemos verlo como una invitación a escuchar más profundamente. No. Las distracciones modernas pueden alejarnos de lo esencial. Hablamos sobre cómo las pantallas, las redes sociales y la búsqueda de validación externa pueden robar nuestro tiempo con Dios. Nos desafiamos a desconectar para reconectar, priorizando momentos de intimidad con Él. 3. La fe no se pierde, solo se desvía. Reflexionamos sobre cómo nuestras decisiones y prioridades pueden llevarnos por caminos que nos alejan de Dios. Pero también descubrimos que regresar al camino correcto es posible cuando identificamos qué está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. 4. En las sombras encontramos luz. Exploramos cómo nuestras luchas más grandes pueden ser oportunidades para acercarnos más a Dios.
Aprendimos que las dificultades no son castigos, sino invitaciones a experimentar su presencia de manera más profunda. No estamos solos en este viaje. Subrayamos la importancia de la comunidad en nuestra fe. Recordamos que Dios diseñó la fe para ser vivida en conexión con otros y que abrirnos a la vulnerabilidad puede fortalecer nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. El poder de la gratitud en medio de la tormenta. Finalmente descubrimos cómo practicar la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva y renovar nuestra fe. Dar gracias no elimina los problemas, pero nos ayuda a enfrentarlos con esperanza y confianza en la bondad de Dios. Todos estos puntos convergen en una verdad central. La fe no se trata de perfección, sino de conexión. No se trata de tener todas las respuestas o de nunca fallar. Se trata de buscar a Dios en cada momento, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Es elegir confiar en su plan, aunque no podamos verlo claramente. Es regresar una y otra vez al lugar donde todo comenzó, a su amor inquebrantable. Si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es esto. La fe que parece perdida nunca está realmente fuera de alcance. Solo necesita ser reavivada, y eso depende de ti. Depende de ti dar el primer paso, de ti priorizar lo esencial, de ti buscar a Dios en medio de las sombras y de ti abrirte a la comunidad que Él ha puesto a tu alrededor. Amigos de Encontrando, a Dios quiero agradecerte por acompañarme en este viaje hoy. Si has llegado hasta aquí, significa que estás buscando algo más profundo en tu relación con Dios, y eso es algo que celebro profundamente. Este canal existe precisamente para eso, para ayudarte a encontrar a Dios en los momentos más inesperados, en las luchas más grandes y en las pequeñas señales diarias. Ahora quiero dejarte con una invitación práctica. Hoy, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que has escuchado. Toma una hoja de papel o simplemente cierra los ojos y pregúntate, ¿qué pasos puedo dar para reavivar mi fe? Tal vez sea desconectar de las distracciones, buscar a Dios en el silencio, abrirte a la comunidad o simplemente practicar la gratitud. Lo importante es que comiences, porque cada pequeño paso cuenta. Y si este mensaje te ha impactado, te invito a compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo. Comenta en el video, únete a nuestra comunidad y suscríbete a Encontrando a Dios para no perderte más contenido que te ayude a profundizar en tu fe. Juntos podemos seguir creciendo, aprendiendo y encontrando a Dios en cada rincón de nuestras vidas. Finalmente, quiero recordarte algo. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán lejos te sientas de Él, no importa cuántas veces hayas caído o cuántas veces te hayas desviado. Su amor por ti es inmutable y su gracia es suficiente para cubrir cualquier error. Así que no te rindas, sigue buscando, sigue confiando, sigue avanzando. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo encontrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que tengas un día bendecido y recuerda, la fe que parece perdida siempre puede volver con fuerza si decides buscarla. ¿Estás listo para dar ese primer paso hacia la renovación de tu fe? Nos vemos en el próximo episodio de Encontrando a Dios. Un abrazo y que Dios os bendiga a todos.